Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presenta Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad es una producción de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y somos miembros de la Federación Centroamericana y del Caribe de Empresas de Seguridad Privada. Le invitamos a ser parte de nuestro selecto grupo de empresas afiliadas. Para mayor información, 7275-0571 o en nuestro sitio web acescr.com. Cuando llegamos a Costa Rica en el año 2000, innovamos instalando la mejor alarma monitoreada. Hoy rompemos la barrera de la tecnología con ADT Smart Security. Implementamos una nueva y moderna interfaz que facilitará el proceso de vigilancia y control total de tu hogar o negocio desde nuestra aplicación. Seguridad interactiva, monitoreo de video HD, automatización inteligente. Atrévete a dar el siguiente paso. Llámanos al 2295-6500 o visítanos en www.adt.co.cr. ADT, protege tu mundo. Muy buenos días a todas las personas que amablemente nos sintonizan y nos acompañan en esta mañana en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Como siempre, estamos con un invitado especial, con un invitado de lujo, el licenciado don Rolando Pérez. Nos acompaña, él es abogado, él nos va a acompañar desde Colombia para hablar sobre un tema muy importante que es la debida diligencia en aspectos legales. Vamos a conocer un poquito los objetivos, alcances, también conocer un poco más ese concepto tan importante. Así que hoy tenemos al licenciado don Rolando Pérez, que amablemente atendió nuestra invitación y queremos conversar con él y aprender bastante sobre estos temas legales. Antes de iniciar nuestra conversación con don Rolando, vamos a ir a nuestro segmento de Tips de Seguridad. Tips de Seguridad es presentado por... Sabemos que siempre te querés sentir seguro en este tiempo. VMA Seguridad. Te brindamos servicios como oficiales de seguridad, videovigilancia, command center, monitoreo, controles de acceso y detección de humo, venta, alquiler, mantenimiento de cámaras, alarmas y otros equipos. 2217-9700 o al correo ventas@vma.co.cr, www.vma.co.cr. VMA Seguridad, limpieza y mensajería. Por su seguridad, consejos preventivos del OIJ. ¿Has pensado si vos podés ser una persona aliada a la delincuencia? No, en realidad no lo he pensado, pero ¿cómo podría ser yo aliado a la delincuencia? Cuando compras artículos de dudosa procedencia, estás contribuyendo con los asaltantes y ladrones. Si alguna persona llega a venderte teléfonos o artículos como perfumes y electrodomésticos sin mostrarte una factura de compra anterior, posiblemente se trata de un artículo robado. En estos casos, rechaza la oferta y decile no a la delincuencia. Hoy te venden los artículos que le robaron a otros, mañana venderán los que te roben a vos. Si te llegan a vender artículos de dudosa procedencia, denúncialo de manera confidencial al 808.645 o podés enviarnos un WhatsApp al 88000-645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por... La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. El día de hoy vamos a conversar con el licenciado don Rolando Pérez. Don Rolando nos acompaña desde Colombia y le damos la bienvenida. Don Rolando, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa y conversar un poquito sobre este tema de la debida diligencia. Muy buenos días, gracias por la invitación. De acá desde Colombia un saludo especial para todos los que nos están escuchando y muchas gracias por este espacio y por la oportunidad.
de este conversatorio. Don Rolando, para entrar en materia, el tema de debida diligencia lo escuchamos en diferentes aspectos, en el campo de la investigación, inclusive en áreas de la administración, recursos humanos, y lógicamente en aspectos legales o jurídicos no podría faltar. Sí, la debida diligencia es un concepto que hoy por hoy tiene o cobra un espacio de mucha importancia en la gestión empresarial, y tiene desde diversas aristas se debe contextualizar y aplicar. Entonces, por ejemplo, está el análisis de riesgos, está la evaluación y la gestión, están los sistemas de calidad, los sistemas de gestión, pero todo eso debe estar alineado con la parte normativa o la parte legal, porque la debida diligencia son unos conceptos que se trazan para la buena conducta empresarial. Ese es un concepto que determinó la OCDE, ¿sí? Donde se invita a los sectores, a las empresas multinacionales, sus asociados de negocio, en las diferentes escalas, para que implementen una buena conducta empresarial. Ellos, es un concepto que también estoy seguro que lo han escuchado, es de la responsabilidad social empresarial. Entonces, frente a esos conceptos, pues hay unas temáticas que se invita a las empresas, que es muy conveniente que las empresas lo desarrollen, lo implementen, y cuando uno entra a evaluar el alcance y el objetivo de la debida diligencia, pues efectivamente hay un impacto y una alineación con ciertas normas que se deben cumplir, porque pues los conceptos de la OCDE frente a la debida diligencia para las empresas multinacionales dicen que no son vinculantes, pero cuando empezamos a mirar conceptos que están metidos ahí, como por ejemplo prevenir la corrupción dentro de un conglomerado empresarial o dentro de una actividad específica de negocio, pues tiene un impacto sobre las normas de los estatutos penales de cada país. Entonces, de por sí el concepto de la debida diligencia debe estar siempre analizarse, o es muy conveniente analizarse e implementarse alineado con las normas que regulan esos conceptos o que pueden tener impacto en el core de negocio o en la responsabilidad social empresarial. Licenciado, debida diligencia, ¿podríamos hablar que es un concepto que se está aplicando, es un concepto nuevo, digámoslo así, es algo novedoso que ya se aplicaba, pero que conjunta otros conceptos que se aplican en diferentes ámbitos? Sí, de hecho el concepto de debida diligencia viene aplicándose, tiene un origen en Europa por la cantidad de eventos que se vienen presentando en las empresas. Después se viene replicando y se viene replicando a diferentes continentes hasta que entra en juego la OCDE. Entonces dicen, ok, vamos a invitar al sector empresarial para que implementen buenas prácticas de negocio, para decirlo así en términos sencillos. Un primer antecedente de esto entonces se comienza con el Pacto Global de las Naciones Unidas, el Global Compact. En ese pacto global es donde se invita de manera voluntaria a las empresas para que a través o en coordinación con sus gobiernos o con sus autoridades, las empresas implementen una serie de programas que contribuyan a la prevención de. Ejemplo, el Pacto Global tiene su capítulo en Costa Rica, el Pacto Global tiene su capítulo en México, el Pacto Global tiene su capítulo en España, por decirlo de esa manera, tiene el Pacto Global de las Naciones Unidas, tiene su capítulo en Colombia. ¿Qué significa? Si ustedes consultan sus empresas allá en Costa Rica, hay empresas, el sector financiero, el Banco de Costa Rica, están adheridos al Pacto Global, y el Pacto Global trabaja sobre unos ejes temáticos específicos. El primer eje habla de respeto por los derechos humanos. ¿Qué significa eso? Que la empresa debe propender, bajo unos principios, que en el desarrollo de su negocio, ¿sí?, y que sus asociados de negocio implementen programas para la prevención de violaciones a los derechos humanos o prevenir presuntas violaciones a derechos humanos.
Ese es el principio número 1. El principio número 2 dice, frente a derechos humanos, las empresas deben propender y deben implementar programas para que en un programa preventivo no lleguen a ser cómplices de presuntas violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el alcance de esto o el alcance legal? Ese pacto global es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas, donde se le invita a los empresarios, sí, a nivel mundial, decirle, mire, señor empresario, dentro de su empresa establezca en lo posible programas que ayuden a prevenir ciertas conductas. Después se enlaza ese concepto, ¿sí?, con la responsabilidad social empresarial o las buenas prácticas de conducta empresarial frente a los gobiernos corporativos. El pacto no es vinculante porque no es una ley, es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas. Pero cuando nosotros miramos si alguna empresa, ejemplo, por cualquier, digámoslo, no por acción, sino de pronto por omisión, puede llegar a ser cómplice de una presunta violación de derechos humanos, pues automáticamente impacta sobre los tratados de derechos humanos que están internacionalmente reconocidos por diversos países. Y que esos tratados sí tienen fuerza vinculante, así no estén de manera expresa definidos en una ley interna. ¿Qué quiero decir con esto? Para el ejemplo de Colombia. Por ejemplo, Colombia está adherida al Pacto Internacional de Derechos Humanos, ¿sí?, al Pacto Internacional de Derechos, de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derecho Internacional Humanitario, a todos los pactos, por ejemplo, que hablan sobre el medio ambiente, sobre los derechos del niño, y en fin, y todas esas iniciativas o esos pactos son vinculantes, por ejemplo, para Colombia. ¿Por qué? Porque en una figura que se llama bloque de constitucionalidad, Colombia los ratifica mediante una ley. Entonces, cuando se le dice a la empresa o al sector empresarial, señor empresario, lo invitamos a que por lo menos se adhiera al pacto global para que usted pueda, mediante esa iniciativa, empezar a implementar programas que prevean, por ejemplo, presuntas violaciones o complicidad frente a presuntas violaciones de derechos humanos, pues el pacto global no es vinculante, pero al estar hablando de derechos humanos, automáticamente tiene una vinculación directa con las normas internacionales y las normas internas que los ratifican. Ese sería el primer eje temático. El segundo eje temático habla sobre estándares laborales. ¿Y qué nos dicen los estándares laborales del pacto global? Los estándares laborales nos dicen, vea, señor empresario, para resumirlo de manera sencilla, usted debe garantizar que se cumplan, por ejemplo, los derechos de libertad y asociación. Debe erradicar, ¿sí?, o propender porque en su empresa se eliminen todas las formas o modalidades de discriminación laboral. Debe propender porque no se vayan a presentar modalidades de trabajo forzoso, y debe propender porque no se presenten modalidades de trabajo infantil. Cuando uno integra esos conceptos y uno los consulta, pues es seguro que esos conceptos están en las leyes laborales de cada país, pero no de esa manera tan expresa, ¿sí?, o no de esa manera tan amplia. Entonces, esos estándares laborales que invita el Pacto Global a que se cumplan, pues están relacionados directamente con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT. Entonces, ahí es el alcance normativo. Entonces, ejemplo, si Colombia ratificó mediante norma el tratado o los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, pues se convierten en normas vinculantes dentro de un ordenamiento jurídico interno. Si Costa Rica los llegó a ratificar, se convierten en normas vinculantes. Entonces, repito, el pacto global no es vinculante, pero al hacer referencia a normas y estándares laborales que están ratificados y están reconocidos internacionalmente, ejemplo, en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, ese es el alcance normativo. Y ese es el alcance que en una eventual aplicabilidad
tendría ese impacto en la parte legal. No. Después desarrolla otros ejes temáticos como por ejemplo la protección al medio ambiente. ¿Y qué les dice el medio ambiente? Les dice, vea, señor empresario, su empresa debe propender para que su empresa, primero, establezca programas de protección del medio ambiente, minimice los impactos del medio ambiente, ¿sí? Y no sean cómplices de modalidades del medio ambiente. El medio ambiente hoy, por su gran desarrollo que ha tenido a nivel universal, en muchas constituciones se ha convertido o se le ha dado esa categoría de derecho fundamental, algo que en otras épocas o anteriormente no tenía. ¿Por qué derecho fundamental? Porque el medio ambiente está ligado con derechos fundamentales como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a gozar de un ambiente libre, sano, y otros derechos concomitantes que hacen impacto o tienen relatividad con el derecho al medio ambiente. Si hay derecho a la salud, se garantiza un ambiente sano, en consecuencia impacta sobre el derecho, por ejemplo, a la vida. Claro, cuando uno mira esos derechos que tienen rangos de categoría de derecho fundamental y que están directamente relacionados con la protección del medio ambiente, entonces el medio ambiente hoy por hoy se constituye en un derecho fundamental. Para el caso de Colombia, tiene esa categorización. Todo lo relacionado con el medio ambiente está ligado directamente a derechos fundamentales. Entonces, ¿qué significa eso? Que la empresa, mediante esas iniciativas, ¿sí?, es su deber, en un buen comportamiento corporativo y empresarial, se le invita a la empresa, independientemente de su escala o la participación que tenga en una cadena de suministro, a que proteja el medio ambiente por la conexidad que tiene con derechos fundamentales. Y el otro cuarto eje temático que habla del Pacto Global de las Naciones Unidas es la anticorrupción y cualquier modalidad de soborno. Y ahí se amplía el panorama y el espectro del abanico normativo, porque las modalidades de corrupción en las diferentes legislaciones está categorizada o está alineada o asociada, por ejemplo, con modalidades de lavado de activos y sus delitos subyacentes. Y en algunos países con financiación del terrorismo. Ahí entonces entra todo ese conglomerado normativo y conceptual de iniciativas que ha sacado la Organización de Naciones Unidas frente a la prevención de la droga y el delito, frente a las modalidades de delitos transnacionales como la Convención de Palermo, y se insta y se invita a que los gobiernos que hagan parte de esos tratados fortalezcan sus legislaciones internas para identificar, perseguir, investigar, judicializar y, más importante, prevenir la consecución de esas modalidades de delito que se pueden presentar desde una empresa, desde un conglomerado social o desde un conglomerado empresarial que impactan esas modalidades. Entonces, ese es el alcance. El alcance no está dado el alcance está en la OCDE, en la guía. Si ustedes consultan la guía para la debida diligencia para una conducta responsable en el sector empresarial, ahí van a encontrar los ejes temáticos y hablan del medio ambiente, hablan de derechos humanos, hablan de la protección de estándares laborales, hablan de medidas anticorrupción. Y ya cada legislación interna de los países se encarga de configurar, de darle ese alcance de cumplimiento. Y hoy por hoy se manejan esos conceptos, como por ejemplo el compliance, que es el oficial de cumplimiento, que es un concepto que ha venido tomando fuerza, donde una persona totalmente ajena a los órganos de dirección es la encargada de supervisar que la empresa cumpla con esos programas para evitar la materialización de riesgos en materia legal. La materialización de un riesgo en materia legal impacta sobre el riesgo corporativo o el riesgo de imagen. En algunos conceptos se maneja el concepto de la imagen empresarial
o la materialización de un riesgo reputacional, donde la reputación o el concepto que se tiene de la empresa se ve afectado. Entonces, todos estos conceptos nos ayudan a identificar, mediante esos 4 ejes temáticos y 10 principios, alineados con las buenas prácticas de comportamiento empresarial que emite la OCDE, comportamiento empresarial responsable, y conceptos como la responsabilidad social empresarial ayudan a que nosotros de manera preventiva podamos identificar algún evento o alguna situación que pueda afectar de manera negativa nuestra corporación o nuestra empresa. Licenciado, cuando se habla de estos tratados que firman los países, usted dice hay que ajustar las normas, hay que ajustar la legislación. Eso en muchas oportunidades es un gran problema por el manejo legislativo, digámoslo así, de cada país. Sí, se presentan problemas por el manejo legislativo interno de cada país, pero constitucionalmente, a ver, las constituciones de Centro, Suramérica y algunas constituciones europeas, o sea, nuestro origen constitucional y legal tiene origen europeo. Hay un concepto que se llama concepto de supremacía constitucional. Entonces, por ejemplo, en las constituciones de los países dicen que las constituciones deben propender por la protección, ejemplo, de los derechos humanos. Frente a una eventual responsabilidad empresarial, ¿sí?, que se debe alinear a las normas, y frente a la falta, digamos, vacío normativo que exista en las legislaciones internas de cada país, lo que hay que identificar es si el tratado fue ratificado. Si el tratado fue ratificado en su momento, se convierte en un tratado vinculante para las partes, o sea, para la sociedad civil, para el sector empresarial, para los gobiernos que lo ratifican. La siguiente parte, que es un trámite normativo y legislativo, es que al ratificar el tratado, se debe introducir mediante una ley interna a la legislación de cada país. Pero el concepto de supremacía constitucional, ¿qué nos dice? Que no necesariamente tiene que estar desarrollado en una legislación interna, que el solo hecho de haberlo ratificado ya hace parte vinculante y obligatoria para el país que lo ratificó. Entonces, esos tratados hay que observar, y habría que observar cuáles han sido ratificados para que adquieran al haber sido ratificados, adquieren ese carácter vinculante frente a las normas internas cuando se trata de derechos humanos, ¿no? Hago la aclaración. Cuando se trata de tratados de derechos humanos, de derecho internacional de los derechos humanos, todo lo que hable de derechos humanos, porque los tratados de libre comercio sí tienen otro tratamiento y no son necesariamente vinculantes, y ellos sí específicamente tienen que ser avalados por la legislación de cada país. El tema, uno de los ejes que usted nos mencionó es el tema anticorrupción, el tema de la corrupción, que eso también tiene un componente normativo jurídico muy específico para cada país. Sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando se habla del eje temático de la corrupción, ¿sí?, o de las modalidades de corrupción, entonces lo que hay que observar es que aunque eso tiene una, digámoslo, en la forma en cómo se describen en las normas, ¿sí?, es prácticamente la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, el soborno que existe tipificado acá como conducta dentro de la legislación penal colombiana, ¿sí?, o la corrupción empresarial, porque es una conducta que está tipificada acá, o es una modalidad de delito aquí, habría que mirar las normas, cuáles son análogas o aplicables dentro, por ejemplo, de otras legislaciones. Pero el lavado de activos prácticamente es universal, porque el lavado de activos es una modalidad de delito transnacional. ¿Cómo impacta esto o cómo se desarrolla esto? Entonces, por ejemplo, una modalidad de lavado de activos puede ser la evasión de impuestos. Una modalidad de lavado de activos que se puede materializar en cualquier ubicación geográfica es, por ejemplo, el contrabando.
Cuando se identifican esas modalidades de corrupción asociadas a las diferentes tipologías de delito, automáticamente se debe observar cómo la empresa establece sus programas de cumplimiento, ¿sí? O sus procedimientos para evitar que terceros ajenos a la empresa o que personal que está vinculado de manera directa a la empresa pueda incurrir en alguna de esas modalidades que afecten su operación y le puedan traer un problema de tipo legal. Y eso se tiene que concatenar o se debe observar y consultar, ¿sí? Cuáles son los niveles de aplicabilidad frente a los programas que tienen los diferentes gobiernos o las diferentes autoridades para combatir cualquier modalidad de corrupción, porque cuando hablamos de corrupción, automáticamente estamos hablando de cualquier conducta que puede estar tipificada como un delito en la legislación interna de un país. Y no son, entonces se tiene que mirar cuáles son esas modalidades, cuáles son los programas de esa educación empresarial para que nuestros funcionarios, nuestros negocios, no vayan a verse inmersos de pronto, no por parte de las directivas, sino de pronto por algún miembro interno de nuestra empresa o por algún asociado a negocio que nos pueda impactar de manera negativa cuando se incumplen esas normas. Licenciado, cuando se habla del tema de corrupción, muchas veces cometemos el error que pareciera que la corrupción esa moneda solo tiene una cara y nos vamos directamente al sector público, a funcionarios públicos, y mermamos la responsabilidad empresarial del sector privado en todos esos actos. Me imagino que eso es un elemento importante que está contemplado en este eje también. Sí, claro, porque es que la corrupción nosotros la tenemos, es un concepto que generalmente lo manejamos desde las organizaciones de poder. Entonces, las organizaciones de poder es un concepto donde, frente al poder estatal, por decirlo, la organización estatal, entonces vemos que de pronto allá se manejan altos índices de corrupción o medios índices de corrupción. Eso depende de la calificación de riesgo que le den a calificación riesgo país, dependiendo de las modalidades y los casos que se presentan. Pero lo que hay que observar es que una modalidad de corrupción solamente se materializa es porque tiene que haber dos partes. Siempre está, o bien sea desde el sector público, o bien sea sector privado o sector público y sector privado. ¿Cómo se puede presentar una modalidad de corrupción? Simplemente esto es un ejemplo. Cuando una operación de comercio exterior, comercio internacional, la autoridad aduanera se salta todos los protocolos de una importación o una exportación de un conglomerado privado o de un privado, que para este caso sería un empresario, ¿sí? Para darle apariencia de legalidad a una operación comercial que no cumple con todos los requisitos legales que la norma le exige. Esa sería una. Entonces, esas modalidades de corrupción, sí, los diferentes gobiernos han implementado programas para combatirlas y han establecido, por ejemplo, unidades investigativas especiales. Para el caso de Colombia, por ejemplo, existe la Unidad de Información de Análisis Financiero. ¿Esa unidad de qué se encarga? Se encarga de prevenir, de detectar, prevenir cualquier modalidad de lavado de activos y que tengan impacto o incidencia directa con modalidades de financiación del terrorismo. Ellos trabajan de mano con la Policía Fiscal y Aduanera, trabajan de la mano con las autoridades judiciales, con las unidades especiales que tiene la Fiscalía General de la Nación, unidades investigativas especiales, y con los diferentes órganos de seguridad, precisamente para eso. Y están alineados a diferentes, por ejemplo, tratados o acuerdos de cooperación judicial entre los países para el intercambio de información, que ese intercambio de información pueda coayudar a identificar, por ejemplo, empresas fachada, operaciones fachada, que dándole la apariencia de legalidad
se ven inmersas con diferentes sectores estatales en modalidades de corrupción que afectan la legalidad, la legitimidad, la economía, en fin, todo el impacto negativo que puede tener cualquier modalidad de corrupción. Entonces, ¿qué se le invita a las empresas? Le dice, mire, señor empresario, consulte, usted puede consultar, sin ser experto en el tema, usted puede consultar cuáles son los parámetros que emite la OCDE para la responsabilidad empresarial. Y ahí está el paso a paso. Y en ese paso a paso le dice, mire, verifique quiénes son sus asociados de negocio, verifique cuáles son sus procedimientos, verifique cuáles son los riesgos en los que usted se puede ver inmerso, verifique cuáles son las modalidades para minimizar o los programas que usted tiene o procedimientos para minimizar los riesgos que usted puede controlar, verifique cuáles son aquellos que usted no puede controlar y que le pueden generar un impacto, y verifique dentro de todas esas pautas que le puede traer un impacto legal negativo o una consecuencia jurídica adversa frente al incumplimiento, así sea involuntario, por alguna omisión o por falta de conocimiento. Entonces, todo lo que habla de corrupción, todo lo que habla de cualquier modalidad que esté tipificada en cualquier legislación, siempre va a tener su materialización siempre va a tener un impacto negativo. Y hay que tener en cuenta algo, que es que las modalidades de corrupción hoy por hoy, y sobre todo por el manejo de la información, por la globalización de las fronteras, ¿sí? Y la transnacionalización de las normas y de los eventos, tienen impacto transnacional. Entonces, una modalidad de corrupción, cualquiera la que sea, de la tipología que sea, puede iniciar, ejemplo, en territorio colombiano y materializarse en el continente europeo. Esos son los conceptos que se manejan. Entonces, el delito inicia acá, pero tiene su materialización en España, por decirlo de esa manera. Ahí está la transnacionalización. ¿Y cómo se combate o qué han instado la Organización de Naciones Unidas frente a las diferentes modalidades para prevención de la droga y el delito? ¿Qué le dicen a los gobiernos? Establezca programas y establezca acuerdos de cooperación judicial para intercambio de información relativa a delitos transnacionales y fortalezca su legislación interna para que esas modalidades tengan una alineación universal frente a las modalidades de corrupción. ¿En qué sentido? Para que si alguna conducta no está tipificada en alguna legislación como delito, por lo menos tenga alguna conexidad. Para el caso de Colombia está el lavado de activos y hay una cantidad de delitos o conductas que son subyacentes, o sea, que se derivan de ese tipo penal o de esa tipología, lavado de activos, y que se pueden perseguir, investigar, judicializar y sancionar penalmente con cualquiera de ellas: narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de hidrocarburos, afectaciones al medio ambiente en algunos casos, contrabando y cualquier modalidad de contrabando, evasión de impuestos y en fin, todas las que se deriven de ese tipo penal. Entonces es lo que se le invita a las empresas, a que conozcan esas tipologías y que implementen programas en un buen comportamiento empresarial responsable, a que no se les materialicen ese tipo de tipos penales o de conductas o penales que le puedan afectar de manera negativa a la empresa y le puedan traer una consecuencia jurídica adversa. Licenciado, usted habló, antes de ir a la pausa, usted comentó ese tema, lo importante de poder judicializar el delito. Me parece que aquí en nuestro país, años atrás, bueno, el tema de los delitos informáticos, todo este tema tecnológico que traspasa fronteras como con otros delitos, yo creo que fue un elemento importante que las autoridades a nivel judicial, a nivel legislativo, a nivel jurídico, también tuvieron que correr en crear normativas y crear esas alianzas que usted comenta. Sí, es necesario porque, por ejemplo, en la parte de los delitos informáticos, ¿sí?, su origen puede darse en cualquier parte del mundo y su materialización puede traspasar de continente a continente. Entonces, ¿qué desventaja tenemos frente a la criminalidad informática? Que la criminalidad informática o la informática avanza a pasos agigantados. Cuando las legislaciones ya entran a operar, generalmente están un poquito atrás.
¿sí? O están un poquito, digamos, desactualizadas frente a las modalidades. Pero, ¿cómo se fortalece eso o cómo lo he visto yo desde la experiencia? Y me parece que es algo muy positivo. Es cuando las autoridades de cada país, ¿sí?, hacen acuerdos de cooperación, por ejemplo, frente a las modalidades de criminalidad informática o delitos informáticos o el cibercrimen, como se conoce, ¿sí?, las modalidades de cibercrimen. Esos acuerdos de cooperación ayudan a que la experiencia de aquellos países donde más se presentan modalidades las podamos tomar como referente, bien sea de manera legislativa, bien sea de manera operativa o de una manera integral poder implementar esas acciones que permitan minimizar el impacto, porque infortunadamente con el cibercrimen, ¿sí?, no se puede prevenir en su totalidad, pero el impacto sí se puede minimizar. Entonces, por ejemplo, para el caso de Colombia, nosotros tenemos aquí una legislación que fue una modificación que se le hizo al Código Penal, que es la Ley 1273 del 2009, donde se especifican 10 tipologías de delito, o sea, 10 tipos penales que hablan de delitos informáticos. La legislación se conoce acá para nuestro país como la Ley de Delitos Informáticos. En la publicación normal que se hace, pero el bien jurídico tutelado se tutela la protección de los datos y de la información. Ese es el bien jurídico que se protege. Y para proteger ese bien jurídico, entonces, ¿qué hizo el legislador? Se vio en la necesidad de establecer las tipologías de cómo se puede atentar contra ese bien jurídico protegido, los datos y la información. Y cuando uno va a mirar la exposición de motivos de esa legislación o por qué hubo la necesidad de fortalecer ese marco jurídico, es porque tiene conexidad directa con derechos fundamentales que constitucionalmente están incluidos aquí en Colombia y que hacen parte también del Pacto Internacional de Derechos Humanos, como por ejemplo, derecho al buen nombre, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho al debido proceso, en fin. Y porque los datos que se manejan hoy en día por la red son datos que tienen una categorización, datos públicos, datos semiabiertos, pero sobre todo se hace para la protección de datos sensibles y la protección al consumidor también, cuando alguien entrega sus datos. Entonces, todo eso habría que revisarlo y mirar en qué parte existen vacíos y hacer un trabajo legislativo para fortalecer esas normas y fortalecer los acuerdos de cooperación con aquellos gobiernos que tienen mayor experiencia en prevenir, detectar y sancionar penalmente esas modalidades. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa comercial. Les recuerdo que el día de hoy estamos conversando con el licenciado don Rolando Pérez. Estamos hablando de la debida diligencia, estamos hablando sobre esos aspectos legales, el alcance, objetivos. Y don Rolando nos está dejando muy claro todo este tema, muy atinado, y queremos seguir conversando con él. Vamos a ir brevemente a nuestra pausa comercial. Les recuerdo que más adelantito vamos a tener redes sociales para que usted ya empiece a enviar sus preguntas y sus comentarios por medio de nuestro WhatsApp, redes sociales. Ya en breve pasaremos a ese segmento, pero vamos antes de eso a nuestra pausa comercial. La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad, limpieza y mensajería. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Desde Colombia nos acompaña el licenciado don Rolando Pérez. Con él estamos conversando sobre la debida diligencia, aspectos legales, aspectos judiciales, normas, normativas, tratados. Todo esto estamos conversando muy atinadamente con don Rolando Pérez, pero queremos ir en este momento a nuestro segmento de redes sociales. Vamos a recordarles que tenemos nuestro canal de YouTube,
Ahí usted ingresa a esa plataforma de YouTube y nada más nos busca con el nombre Hablemos de Seguridad con ACES. Ahí tenemos, no sé cuántos serán los programas que tenemos. Ahí en algún momento los vamos a contar, mi amigo Andy Torres aquí en cabina. Vamos a contar cuántos programas tenemos ya alojados en esa plataforma de YouTube, donde hay temas de todo lo que usted quiera saber en seguridad, pues ahí lo puede encontrar. Policía municipal, armas de fuego, legítima defensa, seguridad electrónica, delitos informáticos. El tema del día de hoy también va a estar alojado en ese canal. También en armas de fuego, unidades K9. Bueno, de todo tenemos en el programa para que usted lo comparta, le diga a otras personas que visiten nuestro canal, personas que estudian, estudiantes de criminología, profesionales, abogados, criminólogos, todos los que les interese el tema de la seguridad. Bueno, les invitamos a que nos visiten y usted también comparta el programa. Ese es nuestro canal de YouTube. También les recuerdo que tenemos nuestra plataforma de podcast, rss.com. Ahí también usted nos ubica como Hablemos de Seguridad con ACES. Todos los episodios de nuestros programas están alojados en esa modalidad, en esas plataformas de podcast. Ahí usted puede compartir también el programa cuando usted lo desee. No podría faltar el Facebook de Hablemos de Seguridad con ACES. Ahí hay transmisiones en vivo, ahí puede volver a ver el programa, compartir el que usted desee. Y también el Facebook de la radio, también ahí está nuestro programa. El WhatsApp 72750571 y nuestro Instagram. También tenemos el Instagram de Hablemos de Seguridad con ACES. Vamos a ver algunos comentarios y mensajes que estimables oyentes nos han hecho. Bueno, primero enviar un saludo a don Carlos, que nos manda ahí un check positivo del programa. Saludos para don Carlos, siempre en sintonía. Don Leo Gutiérrez nos dice, muy buen programa, siempre los escucho, excelente. Mariano también nos dice en sintonía. Don Claudio Camacho también está en sintonía, un saludo para don Claudio. Tenemos un comentario que nos hace Alexis. Nos dice Alexis, los tratados, convenios se firman, algunos son vinculantes, pero en ocasiones las propias instituciones del Estado no los cumplen. ¿Qué podemos decir de eso, don Rolando? Sí, en algunos casos se presenta de pronto esa parte omisiva por parte de las mismas instituciones que lo ratifican. Entonces dicen, vamos a ratificar el tratado para la protección, ejemplo, de los derechos del niño. Y la misma institución que está encargada de desarrollarlo no lo hace, pero eso ya son comportamientos, como se dice, institucionales independientes. Lo que sí es importante destacar es que el tratado, después de ser ratificado, es absolutamente vinculante. O sea, no se puede ninguna institución escudar en que no lo cumple porque no está dentro de su órbita funcional. Hablo de tratados, por ejemplo, de derechos humanos, porque son universales y al ser universales son vinculantes. Y si el Estado que lo ratifica lo ingresa en una ley interna o no, pero lo ratifica, adquiere ese carácter vinculante. ¿Qué habría que hacer o qué es lo recomendable? Por ejemplo, cuando se presentan ese tipo de omisiones, pues colocarlo en conocimiento de las autoridades competentes cuando se presentan esos casos. Pero el tratado, siempre que esté ratificado en materia de derechos humanos, va a tener carácter vinculante y obligatorio para las partes. Tenemos es un comentario de Sandra Mejía, nos dice Sandra Mejía. Hay mucha interferencia, nos pone así, de tratados internacionales, consultas internacionales, que en oportunidades afectan al país, sus normas y sus leyes, afectando a mucha sociedad civil. Alguna incumbencia, muchas veces mencionan eso, ¿verdad? Que hay demasiada incumbencia en un país, todos estos tratados. Sí, lo que pasa es que cuando
A ver, en concepto, en materia de derecho internacional o el derecho internacional de los tratados, que es la Convención de Viena, ¿sí? Cuando uno como país ratifica un tratado, algunos doctrinantes, en algunos conceptos, se maneja de que se cede parte de la soberanía del país y que al darle yo entrada al cumplimiento de normas internacionales que son creadas por organismos internacionales a las cuales yo les doy categoría de norma dentro de mi legislación, pues estoy cediendo parte de mi soberanía. ¿Qué es soberanía? La autonomía que tengo yo como país para yo expedir mis propias normas. Pero eso tiene una razón de ser. Y es la siguiente. Ejemplo. La Corte Penal Internacional fue creada para perseguir, para investigar y sancionar penalmente aquellos delitos de guerra. Aquellos delitos de guerra, aquellos delitos que se cometen dentro del marco de un conflicto armado y que están relacionados o categorizados como delitos de guerra. ¿Qué pasa cuando algún país reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? Pues que ese país se sujeta a las condiciones de esa jurisdicción cuando se presenta un caso de delitos de guerra. Y ahí algunos doctrinantes dicen que en la práctica se está cediendo parte de la soberanía. Ese es el concepto que se tiene. Pero eso tiene una contraparte y es la siguiente, que por ejemplo, aquellos países que hacen parte de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, para hablando aquí al caso, o haciendo referencia al caso de nuestro continente, ¿sí? Se le exige a los países que si no hacen parte del tratado, entonces, por ejemplo, no hay apoyos económicos para ciertos programas. Si no se reconoce cierta jurisdicción o no se reconoce cierto tratado, entonces no se reconoce eventualmente, digámoslo, acuerdos de cooperación bilateral. Entonces son conceptos que están amarrados, pero sí, hay algunos doctrinantes que lo ven como la injerencia de organismos internacionales que sin ser gobiernos, de una manera u otra, inciden o pueden incidir en la autonomía que tienen y la soberanía que tienen los países. Pero hay que tener la claridad que si el país reconoce la aplicación del tratado, es porque está reconociendo su aplicabilidad y por eso colocamos de ejemplo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Colombia, por ejemplo, las tiene reconocidas. Nosotros atendemos las recomendaciones, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos no son jurisdiccionales o no tienen incidencia judicial, no pueden sancionar a un Estado, pero sus recomendaciones el gobierno, con su autonomía soberana, las puede atender o no las puede atender. Y dependiendo de su solución o del caso en específico, ese caso se puede elevar perfectamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Colombia ha reconocido su jurisdicción y frente a una eventual violación de derechos humanos, el Estado colombiano puede ser sancionado efectivamente. Se sanciona como Estado por una presunta violación de derechos humanos, porque se ha reconocido esa jurisdicción. Entonces, ese es el desarrollo, como se dice, de su aplicabilidad, de su campo de aplicación, pues porque el mismo Estado la reconoce. Nos dice aquí también un comentario de Bárbara C. Nos dice, un país como Costa Rica está en la obligación de acatar todos los tratados internacionales en temas de derechos humanos. Nos lo dice ella, que es casi una obligación, digámoslo así. Si han sido ratificados, sí. Si han sido ratificados, sí están en la obligación de acatar todos los tratados. Pero Costa Rica tiene una característica especial, y es que en Costa Rica funciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no tendría sentido que el país que tiene la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le diera cumplimiento
o no propendiera porque sus leyes fueran protectoras de esos postulados universales de protección en materia de derechos humanos. ¿Sí? Políticamente sería un contrasentido que donde está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se cumplieran, por ejemplo, los tratados. Entonces, pensaría yo que en un sentido de un concepto, digámoslo, de neutralidad, por decirlo de esa manera, Costa Rica, que de por sí es un gran país, tengo acá tengo la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces mi gobierno, mis leyes propenden por la protección y observancia de esos tratados y esos principios. Que sean vinculantes de una manera directa, sí o no, o de una manera de pronto por concepto de supremacía constitucional, pues habría que revisar las leyes, las normas internas de Costa Rica, pero en principio ese sería el concepto. Interesantísimo, licenciado. Y cerramos con ese comentario, ¿verdad? Muy atinado, y ese mensaje que envió esta muchacha Bárbara, porque sí, aquí tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con todo lo que hemos hablado el día de hoy, bueno, todo eso, inclusive políticamente, tiene que ajustarse, digámoslo así, ¿verdad? Con esta sede que tenemos en el país. Licenciado, muchísimas gracias. El tema es muy amplio, así que queremos extenderle la invitación para seguir hablando y abarcando un poquito más sobre este tema tan importante. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre estaré muy agradecido con los espacios que se nos brindan y siempre a su disposición para cuando se necesite. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y un saludo allá para todos los que nos están escuchando y para ese gran país, Costa Rica, que me encanta. Muchísimas gracias, don Rolando, que nos acompañaba desde Colombia. Aprendimos bastante hoy con el licenciado, el abogado don Rolando Pérez. Vamos a tenerlo nuevamente en el programa porque es muy interesante hablar con él y definitivamente se aprende bastante en toda esta materia. A partir de este momento, los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa es presentado por... Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101-0800. Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. K9 Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas. Más de 27 años de construir una corporación sólida y estable que protege al cliente con un servicio destacable las 24 horas del día. A las empresas más importantes y exigentes de Costa Rica son K9. Lo más valioso que tenemos en K9 son nuestros oficiales de seguridad que dan todo día a día en sus puestos de trabajo. Búscalos en Facebook como K9 Internacional. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Hablemos de Seguridad. Con ACES.